Y bueno, amigos, acá estamos en Villa Lynch, específicamente en el Ferroclub, la sede de aquí, con el gran Seba Bianchi, un amigo acá, un fenómeno ¿Cómo va? ¿Qué tal? un especialista en vapor, ¿no? Uno de los pocos que quedan especialistas en vapor. No te hagas el humilde, que este te desarma todas las máquinas, te la pinta como un loco, te arma todo de vuelta. Que sí, bueno, estamos con un emblema de los ferrocarriles argentinos, porque fue un emblema no solo cuando circulaba en su servicio regular, sino en el Ferroclub, también es el emblema de acá del Ferroclub, ¿no? Contanos un poco la historia de la Yatay. Bueno, esta locomotora llegó en los 80 al Ferroclub, se reparó antes de que yo nazca, podríamos decir, sin aclarar la fecha. Fue la primera locomotora a vapor reparada en Argentina por ferroaficionados, o sea, gente ad honorem, que pone su tiempo, su voluntad, sin salario alguno y bueno, también con poca experiencia o la experiencia que tienen, poniéndole horas hombres, mucho empeño de su bolsillo también para suplirla de materiales faltantes, para volver a ponerla en condición de operación y poder mostrarle a la gente lo que es este hobby de antaño, estos hermosos fierros. ¿Dónde circulaba esta máquina cuando circulaba regularmente, no? Sí, esta máquina pertenecía al ferrocarril nordeste argentino, es decir, Montecaseros hacia provincia de Corrientes, hacia Corrientes capital, y Montecaseros hacia Posadas, Misiones. Llegaba hasta Posadas. Exactamente. ¿Y después combinaba con el Central Buenos Aires y llegaba hasta acá o no llegaba a Buenos Aires? No, en principio combinaba en Montecaseros cuando las dos empresas querían, porque eran competidoras entre sí. Transbordaba la gente de un ferrocarril hacia otro para continuar viaje hacia Entre Ríos y hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Era de pasajeros o también carga? Mixta, en realidad el rodado que tiene, alta para lo que es la potencia en su época, que es bastante antigua. Le da la categoría de mixta. Después, con el tiempo, más o menos 1940, 50, incluso un poquito más, ya quedó relegada a lo que es clase pilota de maniobras, o sea, armaba los trenes en las playas de pasajeros. Ya para ese entonces las vías aguantaban más peso, había máquinas mucho más grandes y potentes, entonces esta quedó chiquitita, pero por su versatilidad, lo fácil que era mantenerla y tenerla en funcionamiento y operarla también, bueno, quedó como una de las insignias del ferrocarril Urquiza en funcionamiento. ¿Hasta qué año fue que circuló? Y tenemos registros hacia principios de los 80, fines de los 70. Ajá. ¿Y ahí la capta el Ferroclub Argentino para los viajes históricos y eso? ¿O? Claro, en principio el Ferroclub la logró gestionar y trasladar por vía en ese entonces estaba todo conectado. Claro. Y se pudo trasladar por vía, haciéndole obviamente los alistamientos correspondientes, como sacarle las bielas motrices que mueven los pistones, teniendo mucho cuidado con el aceite, poniéndole el freno y demás, se trajo por la vía. Imagínate, en este predio lo usaba el ferrocarril, era el primer vehículo, así que todos como hormigas al primer vehículo. Recibió mucha atención, fue insignia logo del Ferroclub, es el logo actual del Ferroclub. Claro. Y ahí, bueno, empezó la pasión del Ferroclub en general, donde la máquina se restauró, hizo algunos viajes históricos con el mero hecho de promocionar el riel, el transporte ferroviario en Argentina. Yo fui hasta Zárate en un viaje que me invitaron, ¿no? Que hubo una época que llegaba hasta Zárate. Sí. Ha ido a Basavilbaso a la fiesta del riel, ha ido a Gualeguaychú, ha ido incluso a Posadas, pero ahí ya en camión, y allá la bajaron porque era un trecho muy largo. Ha ido varias veces también a Entre Ríos, y después, más o menos para los 90, durante una década, circuló de forma un poquito más regular en lo que se llamaba el tren histórico a Capilla del Señor. A Capilla, claro, ese era ya en los últimos tiempos, ¿no? Claro, que ahí iba todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, compartiendo con las otras locomotoras que están aquí, la 253, la Baldwin, sí. Y también apoyada por una locomotora diésel. Una General Electric llevaba siempre atrás, sí. ¿No? Pero iban llenos esos trenes, yo me acuerdo que era una cosa espectacular, ¿no? Para el Ferroclub sería fantástico tener un tren así, ¿no? Porque les generaba recursos, mostraban lo que hacían. Exactamente. Toda la experiencia del viaje, ¿no? Una lástima que después lo hayan sacado.
Y hoy en día, bueno, ya primero que a la Lo locomotora... sacaron porque no lo dejaron también, ¿no? O sea, usted quería seguir corriendo el tren. Es un mix de todo. La locomotora, por empezar, obviamente al hacerla circular de forma regular, le tenés que mantener el estado de conservación, o sea, hacerle mantenimiento y demás. Y a veces, entre la semana, no alcanzaba. Entonces, te lo digo, bueno, viéndolo desde afuera en esa época, pero conociendo la locomotora, entonces, bueno, había que hacerle detenciones más prolongadas. Eso, bueno, sumado al tema de los costos también, que hacen a un servicio regular para una asociación civil, ad honorem. Y bueno, el tema cómo fue evolucionando o desevolucionando en realidad la historia del ferrocarril en Argentina, que ya el ramal no está operativo desde el año 2011, se levantaron los cruces, la traza fue invadida. Al tren lo apedreaban bastante, aunque es un detalle de los mínimos en la cuestión operativa. Pero bueno, la máquina con sus 300 humildes caballos... 300 HP tiene. Exactamente, venía en caballo vapor, la descripción, pero bueno... es casi, ¿no? Es casi lo mismo, sí. Casi. Y los tenía bien puestos y en su momento también operada por ferroviarios, por maquinistas de la época que sabían exprimir los 300 caballos, en donde vos sabías verla con 10, 11 coches andando 50, 60 kilómetros por hora. Con 300 caballos de fuerza. Sí. Claro. Bueno, los maquinistas tenían que tener muñeca, ¿no? Para hacer eso, exprimir esos 300 caballos, ¿no? Había que saberla domar, ¿no? Y hoy es algo prácticamente imposible de ver porque si bien hoy todavía la locomotora no está operativa, desde el año 1999 que no se vuelve a encender por un tema de caldera, que hay que hacer el mantenimiento y demás, pesado, pero la locomotora cuando está andando en playa, lo digo con la experiencia de la Montecaseros, que es la gemela, la hermanita, sí, de la misma serie, en playa de maniobras, o sea, sin salir a la vía general, la máquina es una cosa y en la vía general la máquina se transforma completamente. Se transforma completamente porque hay esta comprensión de trabajo constante, se está exprimiendo de otra forma la capacidad que tiene, mientras aquí en playa son idas y vueltas de a lo sumo 500 metros, claro, muy baja velocidad. Entonces no es para eso, no es para eso la máquina. Contá un poco las características técnicas del... Bueno, lo que tiene la locomotora, la caldera original se modificó de 1888 hasta más o menos 1910, que tiene la plaquita esta caldera Belpaire. Es humo tubular, 145 tubos. Bueno, trabaja a 10 kilos de presión, la caldera, de presión de vapor. Es vapor saturado. Tiene 2 cilindros de doble efecto, la distribución es Stephenson, es sencilla, tiene una modificación que se le agregó un pony que tiene aquí adelante, que es una rueda... Vamos a verlo, vamos a recorrerla de paso. Acá tenemos el pony, esto fue agregado después entonces. Exactamente, no tengo precisión de la época, pero esto lo agregó el ferrocarril, le hizo un agregado al chasis original. Aquí se ven los remaches manufacturados, que son bastante diferentes a los hechos en fábrica, que tienen otra estética. ¿Este agregado es para bajar el peso por eje o...? No, en realidad este agregado, vos vas a ver muchas locomotoras que vienen incluso de fábrica con una rueda o un bogie adelante. Sí. Esto lo que hace es... ayudar a adaptar el chasis a las curvas. Para escribirse en las curvas. Golpes. Exactamente, para poder tomarlas a mayor velocidad. Ah, ok. Es importante entonces lo que cumple. Y acá tenemos el motor. Exactamente, aquí está el cilindro. Tiene válvula de corredera plana, no es cilíndrica como las locomotoras más modernas, es de vapor saturado. La cruceta que mueve el pistón y a la biela, vamos a ver que es una cruceta sencilla de la época, no es esas crucetas que tiene doble paralela, esta tiene una sola. Estas tienen nombre las bielas, ¿no? Según la función que cumplen. Correcto, esta que está más brillante, que está puesta hace poquito, es la biela motriz, y después estas son las bielas acoplantes. Esto es lo que hace la motriz, trae el esfuerzo mecánico desde el pistón hacia el muñón y a la rueda motriz, y después las acoplantes lo transmiten al resto de las ruedas. Ah, perfecto. Muy bien. Este rodado sería
260, ¿no? 260, exactamente. 260. O 130, depende si es el español. Ok. Tiene zapata de freno, por lo que veo, ¿no? Acá tenemos. Exactamente, aquí vemos, bueno, la zapata de freno de fundición. Este es un agregado, el eje de adelante tiene la original obviamente no es la de 1800, sino que eso se ha ido cambiando, pero tiene el formato original. Esto no es que esté más gastado acá y acá, sino que esto es un contrapeso para que la zapata quede derecha, porque si fuese igual, la zapata estaría apoyada y se gastaría de este lado. Y aquí lo que vemos es una adaptación, una mejora, si se quiere decir, que le hizo el ferrocarril en su momento. Esto que está aquí se llama porta zapata. Sí. Entonces aquí se cambia simplemente la zapata. Se saca esta cuña que está Tiene acá. la cuña, que hay que invocarla ahí. Exacto. Y esta es una zapata de freno estándar. Es un componente estándar que sirve para otro tipo de locomotoras, otro tipo de vagones, cualquier tipo de material rodante. Entonces, al hacer esto, una de las cualidades que hizo el ferrocarril Entre Ríos y el ferrocarril Urquiza es adaptar muchas cosas para que todas las locomotoras que tenían componentes diferentes tengan los mismos componentes. Imagínense eso en un auto. Es como que todos los pistones sirvan para Peugeot, Renault, Ford, etc. Bueno, todo eso el ferrocarril Urquiza lo ha hecho posible. Lo estandarizó. Exacto. Ahora, hablando de zapata, ¿qué tipo de freno tiene? Bueno, esta locomotora tiene un freno, para mi gusto, el mejor de los frenos, pues es un freno instantáneo, es un freno con potencia, tiene sus ventajas y sus desventajas. Es un freno a vapor. Ajá. ¿Qué quiere decir? Aquí la locomotora tiene, eso también está operativo. Aquí abajo la locomotora tiene, no se va a ver muy bien, tiene un enorme pistón que es de vapor. Es un pistón de fundición que está aquí, que cuando nosotros le inyectamos vapor con una válvula desde arriba de la cabina, con ese comando, es como si fuese a abrir una canilla, por así decirlo, pero con un comando mucho más cómodo para su manipulación. Se expande y mueve todo esto que es el varillaje, la timonería de freno, que va accionando mecánicamente la zapata contra la rueda para que frene. ¿Cuáles son las ventajas? Que como el vapor se expande, es un freno que es instantáneo, que como uno le va abriendo el grifo de forma progresiva, va teniendo bastante sensibilidad al freno. Entonces, nosotros decimos que esta locomotora tranquilamente puede acelerar y frenar como un auto. Ajá. Literal. O sea, tiene una versatilidad altísima. Sí, por eso quedó en su momento relegada a máquina de patio para hacer maniobras de pilota. Claro, sin embargo, otros frenos que ya son con vacío o aire comprimido demoran un poquito más. El aire comprimido no tiene el mismo poder de expansión que el vapor. O sea, el freno de vapor es superior al del aire comprimido. Sí, exactamente. En la efectividad, digamos. Exactamente. Y también superior al vacío, porque el vacío tiene un retardo, tenés que armar el vacío por diferencia de presiones. Todos los frenos son por diferencia de presiones, ¿no? Claro. ¿Y a los coches o a los vagones, que el freno de vapor también iba o vacío? No. En este caso, a esta locomotora se la dotó de un dispositivo que se llama eyector de freno. Que ahora lo vemos hace, arriba. Básicamente es también por diferencia de presiones, armar una depresión que se guarda en un reservorio. Es acá el rojo. Y después se aplica esa diferencia de presión para frenarlos con vacío, que también eso es un sistema medio a prueba de fallas, porque si se fracciona el tren, con esa diferencia de presión al romperse las mangas, claro, entra la presión atmosférica se aplica el freno. Se aplica el freno, sí, el tren dividido. Ahora bien, o sea, es combinado el freno vapor vacío. Exacto. En este caso vamos a mostrar. Bueno, hablemos un poco del tender. Bueno, hablemos un poco del tender, ¿no? Bueno. Que lo veo alto. Cortito pero alto lo veo. Con el tender empecé, este proyecto lo estoy haciendo desde los 16 años, ¿no? Hace bastante. Y desde el 2010 de forma formal. Antes de empezar con la locomotora, para ir obteniendo experiencia y demás, que en su momento la verdad que no tenía, empezaba bien de cero, empecé con el tender. Bueno, todo lo que podía estar roto o estar pinchado, lo estaba. El tender perdía agua. De hecho, una de las cosas muy importantes, bueno, allí tuve que aprender a soldar, han donado las chapas, meterme en el interior, se cepilló todo el tanque, se pintó, se le puso brea asfáltica, se hizo todo un trabajo muy minucioso. Y también lo que tenía, estos son dos largueros que
deberían ser paralelos porque sujetan los pedestales, las cajas y mantienen el paralelismo de las ruedas. Bueno, por pericias que fuimos haciendo, parece que hubo un descarrilo o algo en su momento que ha hecho que el larguero del otro lado se abra 10 centímetros y así estaba funcionando la máquina, generando un desgaste prematuro en la parte posterior de la caja de punta de eje. Eso requirió que tengamos que levantar el tender, sacar las cajas, sacar la suspensión, sacar las ruedas, los pares montados, desmontar todo y hacer una reparación. Bueno, primero enderezar, llevar a la cota. Exacto. Y después hacer una reparación de la caja que estaba gastada. Le llevamos al laburo el tender que la locomotora al final, ¿no? Más o menos. Esta locomotora en realidad es como, yo siempre digo, es como los autos viejos, que uno desarma el auto viejo para cambiar una bujía y termina cambiando el cigüeñal porque está todo roto. Claro. No es que esté todo roto. Había muchas cosas con desgaste y aprovechando que ahora no se necesita para el domingo, ¿no? Que no corre todos los domingos. Aprovechar, hacerle una detención prolongada y hacerle muchas cuestiones. Una segunda vida, ¿no? También cuestiones estéticas. Ajá. También cuestiones estéticas. A ver, puede funcionar con algo torcido, con algo que pierde, con algo abollado, con algún agujerito de más. Pero siempre es lindo verla lo más prolijo posible. Claro. ¿Cuántos litros de agua carga el tender? Son 6.000 litros de agua y 4.000 kilos de leña. Originalmente venía preparada para carbón. Tenía una bóveda en el hogar y tenía el tender con una tapa en el interior que la podemos ver. Esto tenía toda una pared y en esa U, por ahí se metía la pala, se sacaba el carbón y en la boca del hogar, en la tapa, vamos a ver también que tiene una tapa más chica. Sí. Bueno, esa tapa más chica se levantaba, se abría y por ahí se metía la pala con el carbón. Claro, el carbón de aquí se fue discontinuando su uso, se empezó a usar mucha leña en lo que era por lo menos el Urquiza. ¿Qué tipo de leña? O sea, de árbol. Y de todo, de eucalipto, de lo que se encontraba. Espinillo. Espinillo, ¿no? Se ha usado quebracho. Para mí el espinillo es lo mejor. Es una leña muy, muy noble que tiene su tiempo bueno de quemado para encender y lo que dura también. Sin embargo, el quebracho, todos dicen que bueno el quebracho, pero en realidad el quebracho hay que saberlo trabajar porque el quebracho te hace mucha brasa y tarda muchísimo en encender. Entonces siempre hay que tener un poquito variado, como leña chica, leña grande, leña dura, leña blanda. Y bueno, obviamente saber qué locomotora con qué potencia lleva uno, qué tipo de tren lleva, en qué condiciones está la vía o el clima, si va a llover uno va a renegar mucho, el maquinista y el foguista se tienen que conocer, que llevar bien. Para recoger la palanca, eso quiere decir economizar el vapor que uno va usando en los cilindros. Así que tiene toda su mística. Y contame el agua, por ejemplo, salían de la Croce y hasta dónde te alcanzaba. Y el agua, bueno, se consume bastante el agua porque obviamente el vapor se va gastando y uno, aparte de ir renovando la presión con el fuego, va poniendo agua desde el tender con un inyector hacia la caldera. Bueno, el agua duraba más o menos hasta San Miguel. ¿Hasta San Miguel? Hasta San Miguel. Ajá. Nosotros hemos hecho, bueno, en su momento estaban los hidrantes para completar con agua, después eso no estuvo más. En algunos viajes hemos llamado a los bomberos. A los bomberos, claro. Nos asistan, entonces estaban los bomberos esperando y le poníamos la manguera en el tender. Y después con eso ya llegás hasta Capilla, por ejemplo. Ah, de San Miguel a Capilla. Exacto. Bueno, con el correr de los años después usó un vagón vinero, que está por ahí en el predio, el vagón vinero con 30.000 litros de agua, conectado con una manguera permanente en el tender. Ah, sí, me acuerdo de eso. Sí. Entonces llegamos a tal lugar, veíamos el nivel del agua, ahí le abríamos las llaves y se iba completando en el trayecto. ¿Cuál es el vagón vinero que llevaban? Exacto, que de hecho... El vino lo llevaban aparte ustedes. Ese era el coche comedor. De hecho, varios países han adaptado y desarrollado esta idea, como Estados Unidos, Inglaterra, España, ante la falta de hidrantes para lo que es un extenso viaje en locomotora a vapor. Claro.
En Es realidad una no, buena alternativa, sí. no tan extenso, el agua dura poco, sino uno tendría que tener 5 o 6 vagones, entonces por una cuestión de autonomía y peso se ponían los hidrantes cada 20 kilómetros. Claro. Dato muy curioso también, por eso las estaciones se encuentran en los pueblitos cada más o menos 20 kilómetros, porque era lo que duraba el agua de los tenders de las locomotoras a vapor. Claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo funciona, cómo se prende, cómo se maneja, cómo se apaga y toda esa historia. Y bien amigos, acá llegamos en esta primera parte del Ayatay, esta emblemática locomotora del Ferroclub Argentino, a quien agradecemos mucho. Realmente siempre nos reciben muy bien. También, bueno, los programas que hemos hecho del Vías y Cables, del 3100 y demás, siempre nos reciben y recomiendo visitarlos. A través de la página de internet pueden anotarse para las visitas guiadas que se hacen los fines de semana. Los recomiendo, están poniendo en valor, bueno, su museo y mucho material allí. En este caso agradezco mucho a Seba Bianchi, un amigo, un grande, que ha dado mucho sacrificio en recuperar muchas máquinas de ahí, bueno, en especial en esta, la Ayatay, que está trabajando incansablemente, así como lo hemos visto. Estamos conociendo esta máquina en profundidad. Hay una segunda parte, en la segunda parte vamos a ver cómo se maneja, cómo se pone en marcha, cómo se apaga, cómo se opera esta locomotora que tantos resultados ha dado. Que así, bueno, seguidme por estas redes sociales, especialmente, bueno, en Instagram y sobre todo en YouTube. Eso nos ayuda a seguir, ahí están todos los programas de todas las temporadas, es gratuito inscribirse y te va avisando de los estrenos. Que así, bueno, gracias a todos por seguirme, la verdad que es un gusto hacer este programa y bueno, nos vemos en una semana más por aquí, por la pantalla de Garage TV, en Tu Tren. Más remotas, en esta selva de cemento, me vuelvo loco buscando mis neuronas quemando, voy hablando conmigo mismo, y cuando nadie puede verme, me adentro más en esta niebla, algo me lleva hacia adentro y pierdo el conocimiento, me encuentro conmigo mismo, bailo conmigo mismo, bailo conmigo mismo, ya no hay nada que perder ni nadie que convencer, ahora bailo conmigo mismo.